Los nacimientos son un acontecimiento fascinante e incomparable, tanto para los animales como para los seres humanos. Pero algunos partos resultan distintos de lo que cabría esperar. Este fue el caso de la historia de hoy. Las increíbles escenas tuvieron lugar en una explotación ganadera australiana en mayo del año pasado. David y Julie Ingram eran ganaderos experimentados que se habían establecido en su zona de Bowen en East Gippsland. La granja tenía mucho éxito y formaba parte integrante del vecindario. Tenían un gran conocimiento del ganado y las granjas vecinas tenían suerte de contar con gente tan experimentada. La pareja ayudaba principalmente con el nacimiento de nuevo ganado. A menudo se les llamaba para ayudar en el nacimiento de otros animales en East Gippsland. El año fue muy bien con partos exitosos en toda la región. David y Julie fueron especialmente afortunados en su propia granja, donde ya habían parido con éxito 8 terneros. Cuando David se enteró de que otra vaca Hereford de pura raza estaba preñada, se emocionó. David y Julie empezaron los preparativos típicos de una vaca preñada. La vigilaron de cerca y pusieron especial cuidado en que estuviera cómoda y sana. Al principio, todo el ganado vivía junto en el establo principal de la granja, donde vivían varias generaciones de vacas. Sin embargo, al cabo de unos días, Julie notó que estaba un poco más perezosa de lo normal. Comía menos y parecía incómoda. Así que sacaron a la vaca del establo grande para que tuviera tiempo para sí misma y descansara mientras esperaba el parto. Cerca de la granja había un establo más pequeño donde podían meter a la vaca preñada. Allí la vaca podía prepararse para el parto sin ser molestada. Tenía suficiente agua fresca y pienso y parecía sentirse cómoda en el nuevo lugar. Así que el embarazo tuvo un buen comienzo. Pero al cabo de unas semanas las cosas cambiaron. La vaca empezó a comer grandes cantidades de pienso todos los días. También había crecido considerablemente desde que se trasladó al establo más pequeño. Si la pareja hubiera sido nueva en la ganadería, podrían haber entrado en pánico ante los rápidos cambios de su vaca. Afortunadamente, David y Julie tenían mucha experiencia y enseguida sospecharon cuál podía ser la causa de su inusual apetito y aumento de peso. Dado su tamaño y carácter, Julie empezó a sospechar que estaba preñada de gemelos. No es necesariamente inusual que las vacas paran gemelos. Pero tampoco es muy frecuente. La probabilidad de que ocurra es de un 2%. Pero este hecho distaba mucho de ser lo inusual de este parto. Lo que vendría después no dejaría fríos ni siquiera a los experimentados propietarios de granjas. Pero al principio, la pareja no tenía ni idea de todo esto y seguía con su rutina. La pareja estaba convencida de que, con sus años de experiencia a sus espaldas, estaban bien equipados para dominar esta tarea y acompañar a la vaca con confianza hasta el parto. El tiempo pasaba y el vientre de la vaca seguía creciendo. Por fin llegó el momento del parto. Después del 8º mes, David y Julie observaron atentamente a la vaca. David pensó que era prudente buscar signos de parto prematuro un mes antes, porque si la vaca iba a tener gemelos, era muy probable que el parto se produjera antes. Los gemelos suelen nacer unas semanas antes. Poco después de que David y Julie empezaran a vigilar a las vacas tan de cerca, vieron los signos que buscaban de que el parto estaba empezando. Los vecinos que vivían a varias granjas de distancia pudieron oír los acontecimientos de aquella fatídica noche australiana. El parto fue largo y difícil. Al cabo de algún tiempo, el primer ternero estaba listo para ver la luz del día. David utilizó sus manos enguantadas para ayudar a guiar al animal hacia el exterior, mientras Julie se concentraba en que la madre estuviera lo más cómoda posible. La pareja gritó de alegría cuando vieron que David sostenía suavemente en sus manos a un ternero sano. Julie cogió al bebé para limpiarlo y le ofreció algo de beber. David se quedó con la vaca madre, la limpió un poco y la elogió por sus esfuerzos hasta el momento. Luego se preparó para otro ternero. Julie regresó unos minutos después, justo cuando David pensaba en voz alta si se habían equivocado con los gemelos. Quizás solo había sido un embarazo difícil que le había aumentado el apetito más de lo normal. Julie se sentó junto a David para ayudarle en sus reflexiones cuando fueron interrumpidos por un llanto de la vaca. Justo cuando pensaban que su trabajo había terminado, otro bebé parecía dispuesto a llegar al mundo. David sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y Julie se rió ligeramente de su sentimentalismo. David y Julie volvieron rápidamente a sus asientos. David en la parte de atrás y Julie junto a la cabeza de la vaca. Después de unos minutos de empujar, nació otro ternero. Bien hecho, alabó Julie a la vaca. Y David levantó al bebé para que la vaca pudiera verlo. Todo un éxito. 2 bebés sanos. Un macho y una hembra nacieron sanos y salvos esa noche. Y la madre parecía recuperarse completamente. David y Julie volvieron a sentarse en la hierba, cada uno con un bebé en brazos. Pensaban que su trabajo había terminado,
pero pronto se iban a encontrar con una sorpresa asombrosa. En la vertiginosa calma que siguió al nacimiento de los gemelos, la vaca apartó a sus bebés de una forma muy extraña cuando intentaron acercarse a ellos. Julie pensó que podría estar amamantándolos, pero la vaca permaneció en la misma posición que cuando dio a luz. Parecía estar angustiada, lo cual era muy desconcertante teniendo en cuenta lo bien que habían ido los partos. David apartó a los terneros y se acercó a la madre para examinarla. Lo que vio entonces le sorprendió sobremanera. David se agachó para ver qué pasaba. Entonces se dio cuenta de que la vaca no había terminado de parir. Gritó para llamar la atención de su mujer. Entonces se pusieron manos a la obra. El hombre se puso rápidamente guantes nuevos mientras la vaca lloraba y gemía de dolor. Julie también se puso manos a la obra para sostener y consolar a la vaca. Completamente conmocionada, la pareja condujo a su vaca a través de un tercer parto. David y Julie se alegraron. Iban a tener trillizos. David no pudo contenerse y siguió gritando, «trillizos», alertando a todos los vecinos. Pero la historia no acaba ahí. En un giro sorprendente, la vaca no había terminado de parir. Entre lágrimas de euforia y exclamaciones de alegría, David y Julie ayudaron a dar a luz a un cuarto bebé. Las probabilidades de que una vaca dé a luz trillizos son de 1 entre 10.000, pero las de cuatrillizos eran considerablemente menores. Con gran alivio, David y Julie vieron cómo su vaca se quedaba dormida en paz. Tras el nacimiento del cuarto bebé, la madre se recuperó por completo y la familia de la granja aumentó en 4 miembros en una sola noche. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Ahora vea un vídeo de un hombre que ayudó a un caballo salvaje que lloraba. No te vas a creer cómo le da las gracias. Haz clic aquí para ver la historia completa.